El ascenso a Primera División siempre es difícil y por eso queremos hablar con algunos de sus protagonistas. Hoy lo hacemos con Jesús Domínguez para hablar del Real Valladolid. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los equipos más queridos por mí, que es el Real Valladolid, un equipo que por supuesto es el de mi ciudad y lo voy a compartir con Jesús Domínguez, que además de uno de los mejores cronistas del Pucela en la ciudad, es amigo mío. Por lo tanto lo traigo al canal para charlar un poquito sobre cómo fue esa temporada del Real Valladolid, algo tensa en algunos de sus momentos más críticos, pero que ya está en Primera División y que ya mira a los mejores equipos de España a la cara. Así que vamos a disfrutar de la charla y no me entretengo más porque os dejo con ese ratito que hemos tenido con Jesús Domínguez. Bueno, pues ya veis que estoy excelentemente acompañado precisamente por Jesús Domínguez, que es de la casa ya, es un buen colega, además para mí es casi como un hermano. Y por supuesto que se pase por el canal no es algo que no podamos decir que es casi habitual ya. Jesús, bienvenido al canal, bienvenido a YouTube. ¿Cómo Bien estás, hallado. compañero? Ahora llevaba ya unos mesecillos, ¿eh? Llevabas Tan un hermanos tiempo sin no venir, somos ¿eh? que ya llevaban tiempo sin pasarme. Bueno, Un es placer, que ya lo sabes. nos ha partido por la mitad la temporada. Yo la verdad es que tampoco he sido tan constante en el canal como me gustaría, como bien sabe nuestro querido Jorge Quillo Barrios, pero lo cierto es que tenía yo pendiente hablar contigo precisamente del Real Valladolid. Ya lo hicimos la temporada pasada. A mí me ilusiona mucho que le diéramos un poquito de suerte al Real Valladolid, precisamente hablando de cómo había sido un poquito las sensaciones. Sí que me gustaría saber de tu mano, de tu opinión, de cómo ha sido la temporada del Real Valladolid. Por lo tanto, si te parece, vamos a hablar un poquito de ello, vamos a hablar un poquito de ese club que nos une, aunque tú seas gallego, eres de adopción ya vallisoletano, y por supuesto que vamos a disfrutar hablando del Pucela. Así la primera te la tiro a bote pronto. ¿Cómo has vivido la temporada del Real Valladolid, esa temporada en la que el Pucela ha ascendido a Primera División de nuevo? Desde el punto de vista del periodista que a la vez tiene un punto de aficionado, ha sido desgastante. Puede que haya gente que se sorprenda cuando escuche esto, teniendo en cuenta que el Valladolid ha sido el equipo que antes ha ascendido de los tres que han subido a Primera División. Pero ha sido desgastante porque el equipo tardó mucho en hacerse. Allá por el mes de septiembre, agosto, mejor dicho, finales de agosto, primeros de septiembre, la plantilla estaba un poco cogida con pinzas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, caer en Albacete por 2-0 y en esa rueda de prensa en la que nosotros ya sabíamos que solamente iba a venir Mamadou Sila, preguntarle a Pablo Pezzolano, los periodistas de turno que estaban allí, si esperaba más refuerzos y él decir que esperaba que sí. Esto era a las 11:15, 11:20 de la noche y nosotros ya sabíamos que solo venía Sila. Y él decía que en el equipo necesitaba más. Esto te habla a las claras de la dificultad con la que el Real Madrid arrancó la temporada. A nivel futbolístico nunca ha enamorado, eso es lo cierto, pero sí que es verdad que con el paso de las jornadas fue cogiendo un poquito de pozo. Tuvo una rachita más o menos buena, con John bajo palos, que consiguió hacer el récord de imbatibilidad de la categoría en ese momento de la temporada pasada. Pero luego pegó alguna que otra traca. Hubo otro momento en el que nos asustó bastante, que es cuando el Real Valladolid pierde en casa contra el Racing de Ferrol, un Racing ascendido, y Pablo Pezzolano en rueda de prensa poco menos que dice que esto es lo que hay, que esto es lo que podemos aspirar y que el Racing de Ferrol es un buen equipo y que es un equipo que está aspirando al ascenso directo en ese momento determinado, luego al final no llegó a entrar ni siquiera en playoff, y que esto va de sufrir y a ver qué pasa. Aquello te asusta porque al final, como digo, el Racing de Ferrol, dicho con todo el respeto, era un recién ascendido y el Real Valladolid era un recién descendido con el segundo presupuesto más alto de la categoría. ¿Qué sucede? Que en el mercado invernal, no sé si estás conmigo, yo creo que el equipo es mejorado. El equipo estaba claro que le faltaba potencia en bandas, que le faltaba mordiente, que le faltaba verticalidad, y yo creo que el equipo mejora ahí en esos debes que tenía. Y defensivamente mejora también de manera paulatina, primero con un fichaje clave como fue Tárrega, el central del Valencia, y también con Lucas Oliveira, a pesar de que sabes que no es un jugador que a mí desde el punto de vista estético me encantara, pero en cuanto entra en el 11, yo creo que
Pezzolano se pone un poco en modo playoff antes de tiempo, por así decirlo. Al final no hizo falta ni siquiera el playoff, pero yo creo que se toma el último tramo de temporada como una mini liga, o como te digo, como un playoff, en el que sin estar sufriendo demasiado desde el punto de vista defensivo, por lo menos para mí, él apuesta por esa figura de Lucas Oliveira como cabecero de área, que participaba muy poquito en confección, si es que se puede decir que participaba algo, pero creo que con eso termina de compactar al equipo y era imposible meterle mano. Y el equipo, es verdad que durante toda la temporada ha vivido muchos momentos de chispazos, pero puedes tener muchos chispazos si tienes mucha gente de talento. Y el Valladolid tenía talento. Lo tenía al inicio del curso, aunque en algunas posiciones pudiera faltar quizás. Una cuestión clara es que en la delantera, por ejemplo, no ha habido un delantero con demasiados números. El Mamadou Sylla termina con 7 goles, si no recuerdo mal. Pero creo que el poder vivir de esos pulsos de Amat cuando viene, de Raúl Moro cuando no se lesiona, del propio Sylla en un determinado tramo de temporada, creo que el ser fuerte como bloque y aprovechar las individualidades es lo que terminó llevándole al ascenso en un final de curso muy solvente. Insisto, el equipo no ha enamorado desde el punto de vista estético, pero creo que a final de temporada era imposible meterle mano. Es cierto que pierde la última jornada cuando ya ha ascendido y ese día pues sí que el equipo es un poco feria, pero tiene una racha muy buena de 732 minutos sin encajar, en las que además de no encajar, no recibía ocasiones. O sea, tú lo veías y decías, vale, bien, Masip, portería 0, pero ha hecho una parada. No ha hecho ninguna parada, no le han disparado al equipo. Y creo que eso, todo hay que decirlo, es mérito de Pezzolano. He tenido que consultarlo porque yo también estaba en esos 7 goles de Mamadou Sylla. Nos dejábamos el más importante, que fue precisamente el que suponía el ascenso. Efectivamente, nos habíamos quedado en la cuenta anterior, fíjate, ¿no? En esos 7 goles antes de que marcara ese penal. Como tú bien dices, ¿no? Yo creo que al final el Real Valladolid ha sido una mezcla extraña de situaciones que no nos esperábamos, como por ejemplo que Mamadou Sylla fuera un extraordinario goleador para el Real Valladolid y para sus intereses. Es un jugador que tiene esas prestaciones, pero que no destaca precisamente por la finalización. En el Real Valladolid sí lo ha hecho, como pasara con Kyle Larin, por ejemplo, que fue un jugador que también destacó precisamente en el Real Valladolid como goleador. La sensación yo creo que también ha habido una mezcolanza bastante llamativa, ¿no? Entre jóvenes, entre jugadores muy veteranos, entre piezas que llevaban mucho tiempo en el Real Valladolid. Con el paso de quizá estas últimas 2 temporadas se ha renovado mucho el equipo y a la vez hay mucho jugador que entiende lo que es el Real Valladolid, lo que entiende también ese ascenso-descenso que hemos vivido en los últimos años y que tristemente pues, ha marcado un poco nuestra hoja de ruta en los últimos tiempos. ¿Cómo ves tú esa mezcla de jóvenes y veteranos? Porque precisamente yo creo que es algo que ha sido también, ¿no? El secreto de este Real Valladolid, cómo esa mezcla ha podido dar algo, un producto de valor, más allá de lo que haya conseguido el propio staff. Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahí en ese sentido se ha denostado estos días a colación de su salida a Jordi Masip, que es verdad que no está bien la temporada pasada, la anterior, mejor dicho, en la que el Real Valladolid desciende. Creo que él es un lunar para lo que le pueda quedar de carrera y en su trayectoria en general, el gol encajado en Valencia, eso sí que es cierto, pero creo que un portero que ha estado 7 temporadas aquí, que ha hecho tantos partidos, que esta misma temporada hay gente del mundo del fútbol que dice que es la mejor temporada que ha hecho Masip en su carrera deportiva y pudiera ser el caso. Yo no voy a remitirme demasiado atrás, pero pudiera ser el caso. Y es un jugador de esos que dices, ¿no? Que tiene esa veteranía. Sergio Escudero mamó esto. No lo suficiente o no lo que él hubiera querido, por ejemplo. Pero estamos hablando de un jugador que es aquí, que es de la casa, y que él volvió queriendo volver. Que suena redundante, pero al final... Es importante, ¿eh? No siempre es así, efectivamente. Sí, porque a veces el jugador viene de vuelta de todo o viene a retirarse y él es verdad que sin llegar a tener un nivel físico demasiado alto, por lo menos esta temporada, porque al final son 35 años y es una trayectoria tan grande compitiendo al alto nivel que evidentemente iba a tener esa merma, pero creo que en este caso han sido 2 jugadores que se han notado mucho. Y luego en estos últimos meses de temporada ha habido otro que te va a chocar, o puede haber a quien le choque, pero ha sido fundamental, y es Álvaro Negredo. Estoy de acuerdo completamente. Al final Álvaro Negredo ha jugado poquísimo,
Solo ha marcado un gol, vaya gol también, esa volea Sí, mágica en Alcorcón, pero Álvaro Negredo le ha dado al Real Valladolid lo que le terminaba de faltar, si es que le faltaba algo a nivel de ese conocimiento de lo que es el club. Ha tenido un respeto por la institución absoluto. increíble. Ha sido un profesional como la copa de un pino. Y sabes que no me gusta mucho de destacar la profesionalidad de uno, porque creo que es intrínseco a la labor que cada uno hace. Pero con lo que él ha vivido, habiendo sido un campeón de Eurocopa, campeón de la Premier League, con el City anterior, ¿no? Con el de Pep, el asumir tu rol y asumir que de repente un chico de 17 años, como es Adrián Arnuncio, es titular por delante de ti, porque así lo ha decidido el entrenador, y no solo lo asumes, sino que adoptas a ese chico como si fuera tu hijo, al que le sacas 21 años, pues creo que fue muy importante también. Luego hay más futbolistas, evidentemente, pues el Anuar de turno pues es importante también a la hora de compactar todo esto, ¿no? Yo creo que en general ha habido una mezcla muy buena, fomentada seguramente por esa idiosincrasia que Pablo Pezzolano no ha querido llevar a cabo, pero junto a esto, pues había esos otros jóvenes, ¿no? Al final, Lucas Rosa, por ejemplo, es un jugador que ha rendido en muchos momentos, César Tárrega, lo decíamos, ha estado en muy buen nivel, Boyomo empezó con alguna duda y fíjate que Boyomo ha terminado la temporada. Javi Sánchez es más de los veteranos quizás, porque ahora de hecho se queda como uno de los jugadores con más partidos en el Valladolid, con esa salida de los capitanes. Yo creo que a nivel de equilibrio de fuerzas, eso sí que el Real Valladolid lo supo hacer bien. De hecho, tengo que confesar que no es que me dé miedo per se, pero es verdad que las salidas, aunque en lo puramente deportivo, a nivel de rendimiento, yo asumo que seguramente Masip se quede corto ya para Primera División, que Sergio Escudero no sé si se va a quedar corto, pero es verdad que para ser el titular, pues a lo mejor ya no le da. Sí que creo que el Real Valladolid puede haber perdido en este mercado un poquito de eso, ¿no? De ese conocimiento del Sí, club, de la categoría. Al final, lo publicábamos en AS estos días. Son más de 1000 partidos en élite los que se pierde el Real Valladolid sin ellos dos y sin Álvaro Negredo. Otros vendrán, evidentemente. Pero la primera división, con sus condicionantes, pues a lo mejor hay que tener algún jugador un poquito más perro viejo, ¿no? Por así decirlo, o por qué no decirlo, gente que conozca esto en condiciones, ¿no? Que lleve un tiempo asentado y bueno, pues el cambio de guardias por lo que ha apostado el club, pero yo creo que ahí en ese sentido este año podemos tener alguna duda más, pero creo que ha sido clave también, no sé si tanto por la mezcla de veteranos y noveles, que diría aquel, como por la capacidad que han tenido entre todos de hacer piña, porque gente que está ahí dentro a mí me decía que es el mejor vestuario que ha habido en los últimos años. Y esto suena tópico, pero ha habido momentos en los que esa gente no me ha dicho eso. Ha habido momentos en los que me decían, oh, hay una panda ahí que tendrías que verlo. Y este año no. Y este año durante el curso me lo han dicho, pero al final de temporada lo han dicho también. Y al final de temporada puede ser por el éxito. O puede pensar alguien me está escuchando, bueno, claro, como han subido, que no, que no. Que hay momentos que el equipo ha subido y el vestuario era otra cosa. A nivel de grupo y a nivel de esas cosas de profesionalidad que yo digo, ¿no? Que sin gustarme, es verdad que en ocasiones sucede. Y creo que ahí el club ha establecido unas bases que tienen que ser las que sirvan de cara a futuro y al futuro más inmediato de esta temporada. Ahí sí que tengo que dar la razón a Pablo Pezzolano cuando ha hecho hincapié en todo esto. Al final, lo primero es el sacrificio. Es evidente que con eso no se gana, sino pues seguro que si es por el escudo tú y yo vamos a dar lo mismo que los jugadores o más, pero lo primero es el respeto a la estructura, al ser profesional, el sacrificio, y este vestuario lo tiene. Luego ya que vaya a tener el talento no en primera división como para sustentarse y mantenerse, ya veremos, pero creo que este año parte de ello ha sido eso, y al final, aun jugando feo, porque han jugado muy feo el Real Valladolid, la liga no miente, son 42 jornadas. O sea, esto no te encuentras con ello. Sí. Tú sabes que yo he tenido el debate con compañeros, por ejemplo, con el Leganés, y siento extenderme un poquito con esto. Leganés no... Leganés. Escucha, si el Leganés ha sido campeón en una segunda división con 42 jornadas, como las que tiene, y con los equipos que había, es por algo. Es la segunda más mediocre, ya. Tú cuéntame la película que tú quieras, pero es el que ha ascendido y es el que ha sido campeón. A lo Sí, mejor sí. no tendría mucho talento, a lo mejor no divertiría demasiado, pero los tres equipos que han ascendido, y tengo que decir que particularmente los dos primeros, Leganés y Real Valladolid,
están ahí por méritos propios y creo que es por esa capacidad de ser un bloque. Y hay que decir, y en esto estoy completamente de acuerdo contigo, lo hemos hablado muchas veces off the record, y creo que en esto coincidimos, ¿no? Más allá de la brillantez, creo que ninguno de los 3 equipos que ha ascendido ha demostrado una excelente brillantez en ningún momento del campeonato. Puede haber tenido mejores puntos, peores, pero realmente son 3 equipos que sobre todo lo que han sabido, quizá en diferentes ritmos y en diferentes momentos de la temporada, lo que han hecho es competir. Competir como auténticos animales, como auténticos locos, porque realmente si algo se le puede dar precisamente al Leganés, de quien tú hablas y sabes que yo lo he defendido también a, a capa y espada, la sensación es que ese equipo era un equipo formado para competir, más allá de lo que la gente puede ver y más allá de lo que la gente pueda haber entendido en el partido que le haya tocado ver. Pero cuando ves más de 1 o 2 partidos, te das cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Claro. No, el Leganés le están temblando las piernas. El Leganés ya ahora ya la presión, se le nota la presión. Y yo cuando escuchaba eso yo pensaba, tú estás viendo al Leganés. O sea, es lo primero que pensaba, pero tú estás viendo al Leganés. Es verdad que tuvo un tramo, porque todos los equipos lo tienen, que tuvo un tramo un poquito peor, pero para mí no le temblaron las piernas realmente. Simplemente, pues llega un momento en el que por la fatiga, por las bajas o por lo que sea. Y porque aprietan pues, los demás, ¿eh? Que hemos tenido claro. es que hemos tenido una segunda división de locos. Es una segunda Sí. división La hipertensiones. Sí. completamente demencial. Lo hablaré con otros compañeros, tanto de Leganés como del Español, pero realmente creo que en lo que vamos a estar de acuerdo todos es que realmente lo que se ha complicado precisamente es la competitividad, ¿no?, que ha tenido esta segunda división, que no es fácil, ¿no? El llevar ese ritmo de juego y sobre todo mantenerte regular durante las 42 jornadas. Y fíjate, lo que decía, el Leganés le estaba pudiendo la presión, le temblaban las piernas y es cierto que estuvo 5 jornadas sin ganar, pero fueron 5 jornadas sin perder. Fueron 5 empates consecutivos, en los que hablo de memoria, creo que fueron 2 goles encajados y 2 marcados. Esto se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero esa sensación de bloque la tenía. Y hablabas de la generalidad de los 3 ascendidos, incluías también al Español. El Español al final ha tenido que agarrarse a eso. Es que es así. El Español, si no fuera por esos, porque tiene un ataque de locos, o sea, tiene gente con muy decisiva en el frente ofensivo y por el final de temporada esplendoroso que ha hecho Joan García, no habría ascendido. Ni mucho menos, porque el Leganés, o sea, el Español al final, si no me equivoco, solo pierde un partido en toda la temporada en casa y en las últimas jornadas, y contando el playoff, apenas encaja goles también. Cuando pegaba con Ramis, yo recuerdo, y con Luis García diría que un poco también, pegaba unas tracas en defensa que eran para verlas. Y sin embargo, Manolo González consiguió hacer que el equipo se construyera a partir de ahí, fue capaz de leer lo que era esta segunda división y era muy difícil hacerles gol. Y yo mismo, como aficionado al fútbol, que además sabes que tengo un concepto muy preciosista del juego, yo veía al Español y yo decía, ¿cómo pueden jugar así? Y dicho con el máximo respeto, yo veía, por ejemplo, a un Grajera de turno, a Keidi Vare, ser insustituibles en el centro del campo del Español o a ser muy importantes, por lo menos, decía, caray, y Aguado no. Claro, pues luego ves la consistencia que te dan los unos respecto a lo que te puede dar el otro, y no es por señalar, en este caso, a Álvaro Aguado, pero es cierto que esa consistencia es lo que les ha llevado lejos. Y luego sí, ha habido momentos locos. El propio Oviedo se las hace pasar canutas. Final de temporada tiene un par de partidos que dice, soy madre. Si no es por Joan García, ya bueno, es que los porteros están para también, por ejemplo. Y yo he sido el primero que acabo de decir que ha hecho un final de temporada esplendoroso Joan García, ¿eh? Pero creo que ha sido a partir de ahí, como a partir de donde se ha construido. Y gustándome otro tipo de juego, lo cierto es que ninguno de los que a priori jugaban mejor, o de los que eran más bonitos, ha acabado teniendo éxito. Tú ves el Elche y el Elche ha pegado una traca de pánico. Ves el Racing de Santander y en la última jornada, en Villarreal, le pasa lo que le pasa. Necesitando un punto en las 2 últimas jornadas, el Racing no hace, o sea, necesitaba 2 puntos, creo, y hace uno. Y el propio Oviedo, es verdad que llega a la final del playoff, pero lo mismo. Y si hablamos de jugar bien o de jugar bonito, eran los 3 equipos que mejor lo hacían. Y ninguno consiguió el éxito. Porque esta segunda, pues, tiene estas cuestiones. Es que es muy largo. Es muy largo. Esto es muy dura la categoría.
muy dura y realmente, bueno, tú hablabas antes de esa necesidad, ¿no? De abrazar los objetivos, de abrazar la categoría y sus trabas. Lo que no ha abrazado el Real Valladolid es la concordia, porque realmente y aquí nos agarramos y que vienen curvas, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema que yo sé que a la gente le toca, le hace daño, pero vamos a hablar obviamente de Paulo Pezzolano y vamos a hablar de lo que ha supuesto también las sensaciones, ¿no? Con respecto a la afición, con respecto a lo que ha sido un poco un tira y afloja. Yo creo que a veces llevado a un extremo que no ha beneficiado a ninguna de las dos partes, y esto también lo hemos hablado tú y yo. Creo que hay que tomar decisiones a veces de cómo se gestiona un tema en específico. En este caso, pues ese enfrentamiento que parecía haber entre la afición, la imagen del equipo, el propio Pablo Pezzolano, su staff, etcétera. Yo creo que ambas partes han tomado decisiones que han llevado a que la historia no fuera tan buena, ¿no? Como podríamos desear cuando se ha vivido un ascenso en esta ciudad en la que, bueno, yo creo que hay mucha gente que no lo ha vivido con la intensidad o no lo ha vivido con la felicidad que tendría que haberlo hecho, ¿no? Sobre todo por lo importante que es tener a un equipo tan grande y con tanta historia en el primer nivel del fútbol competitivo en España. Bueno, es cierto que es el segundo ascenso en 4 años, en 3, mejor dicho, y es el tercero en 5 o 6 años. Entonces yo por ahí puedo entender en parte también la fatiga respecto a este tipo de celebración, porque no creo que el Real Madrid se aburra nunca de celebrar la Champions, pero cuando celebras un ascenso es porque antes has ascendido. Entonces yo ahí sí que puedo entender un poco que no haya habido una Claro. pasión desmedida como hemos podido vivir en otros ascensos. Respecto a la figura de Pezzolano, él se ha equivocado. Esto es algo que yo no quiero poner en su boca palabras que no haya dicho, pero creo que él ha llegado a decir así, y si no lo ha dicho así, lo ha reconocido de otras maneras, que él se ha equivocado Sí, en sí, sí. determinadas cosas, en declaraciones que ha hecho. Yo creo que se ha equivocado en una cosa que ha sido como parapetar en demasía lo que estaba sucediendo. Es verdad que el ruido mediático, sin ir más lejos, era importante, lo era también a nivel de afición, pero tengo la sensación de que en un determinado momento él adoptó la medida de crear un enemigo. Y yo creo que, caray, que tu propia afición sea tu enemigo, no sé, lo era. Pues a lo mejor en su caso, por todos esos gritos, por todas esas situaciones, pudiera ser. Del equipo en general, yo creo que la afición ha respetado mucho al equipo durante la temporada. Ha habido casos puntuales, es verdad. Hablo de Luis Pérez en particular, que él lo reconoció también, que él en un momento determinado pues da unas declaraciones que entiende que no gustaran, pero yo creo que por regla general la afición sí que ha estado con el equipo. ¿Qué pasa? Que cuando ha podido parecer que no, yo creo que ha sido por la figura de Pezzolano, principalmente, y cuando no, ha sido por la exigencia a nivel incluso de juego, ¿no? De darle una mayor calidad. A mí me duele que, por ejemplo, el día del Oviedo marcas el 3-0 y casi gritas más Pezzolano en misión que celebrar el gol. Y ahí podemos hablar de si era el mejor momento para cambiar a Amat o no. Luego al final el tiempo dio la razón. Amat esa semana cae lesionado y no vuelve a jugar, si no me equivoco, en lo que queda de temporada. Pero yo creo que por momentos, aunque me parece de afición madura el criticar, incluso a pesar del resultado, creo que por momentos habría que haber estado un poquito más con el equipo en determinados momentos. Valga la redundancia, por lo menos a lo largo de los partidos. Otra cosa es que al final tú te manifiestes, pero sí que es cierto que el ambiente era bastante feo en los partidos. Y ahí, desde el punto de vista incluso periodístico, se nos hacía difícil Sí, sí, el sí. análisis, ¿no? El vivir esos encuentros. ¿Qué pasa? Que yo puedo entender en parte al aficionado. No puedo entender cuando caemos en el insulto, cuando caemos en una crítica demasiado desmedida, pero yo puedo entender al aficionado, porque al final vienes, como digo, de un proyecto fallido en los últimos años, y esto ya trasciende al propio Pezzolano, pero vienes de un proyecto fallido en los últimos años. Vienes de que Pablo Pezzolano, cuando coja el equipo, es verdad que daba una sensación un poco fea en los últimos partidos de Pacheta, y queda claro que cuando te meten 6 en el Bernabéu, pues a lo mejor algo hay que hacer,
pero coge al equipo fuera del descenso y desciende. Y desciende sin disparar a portería en los 2 últimos partidos. Y dejando pasar esas oportunidades y que en el último día contra el Getafe pues no te vas arriba hasta el minuto 80 en el que ya sí te lo estás jugando a mata-mata, como dice el propio Pezzolano. Yo puedo entender que por ahí pues hubiera una parte de crítica. Puedo entenderlo cuando además el equipo encima no empieza bien, hay alguna declaración un poquito regular, pero sí que es verdad que creo que el equipo en su global y el propio Pezzolano tiene parte de culpa en ello. En un determinado momento quizás mereció una pausa falsa, a lo mejor, en esa guerra que había, ¿no? Que fuera una guerra fría y que no fuera, bueno, vamos a remar. A este tío no le queremos, por decirlo coloquialmente, pero lo que queremos es volver a primera, los resultados se están dando bien y no sé, ojo, digo esto respetando a todo aquel que no quiera a Pezzolano. Que es muy lícito. El tema es muy es lícito, eso es. cómo hacemos ver que no queremos a un entrenador, que quizá Claro. es donde se traspasan líneas que igual no se han sabido gestionar, ni por una parte ni por otra. Ojo, porque yo creo que el Sí. responder continuamente al final alimenta el monstruo. Y esto, realmente yo creo... Sí, y sí, esto, no, perdón. permíteme, esto Pezzolano no lo ha hecho. Sí, sí. Esto es una realidad. Y lo ha reconocido, ¿eh? Sí, lo ha reconocido sí. y como tú lo ha bien dices... reconocido. Y además hay una parte que quizás no haya reconocido tanto, pero que a mí me consta que ha sucedido de algún día de hacer gestos a la grada, de ponerse el mismo nervioso. Me consta que incluso el día del ascenso, bueno, pues con el éxtasis debe haber algún gesto un poquito excesivo. Al final es uruguayo, es pura pasión. Y yo creo que quizás por ahí en algún momento tendría que haber temblado un poquito más. Es cierto que luego cuando viene Bruno Mazziotti a hacer un poco como de intermediario y de calmar un poco las aguas, pues baja un poquito el pistón, pero caray, que un entrenador a lo largo de la temporada se tenga que disculpar dos o tres veces por declaraciones que ha hecho, que un entrenador te reconozca que está aislando al equipo porque no le gusta por la afición, no sé qué, o que el propio club tenga que sacar un comunicado en contra de palabras del entrenador respecto a la ciudad, y esto él luego lo ha explicado y ha dicho que no es lo que quería decir, que él se refería a... Sí. Pero es verdad que desde ese punto de vista creo que la crítica ha estado justificada. La falta de respeto o una crítica desmedida quizás no, pero yo creo que sí que lo ha estado. Y desde el punto de vista futbolístico, insisto, que también hay momentos que es el caso. O sea, el día del Racing de Ferrol, por ejemplo, es que el equipo se cae de playoffs, si no recuerdo mal. Luego hay otra jornada unas semanas después que también el equipo da la sensación de no estar. Bueno, el día del Racing de Ferrol en casa y fuera, realmente. O sea, el último partido de 2023 es el de casa, que es el que dice esas declaraciones, y en el partido de Amalata es en el que esa semana pues llegamos a pensar que podía caer, que podía ser destituido porque el equipo, estando con él, porque esa es una pregunta que a menudo los periodistas pues, nos hacemos, si el vestuario está con el entrenador, y es verdad que sí lo estaba, daba la sensación de no ser capaz de sacarlo adelante. Luego, pues sucedió lo que sucedió, que como digo, pues hizo ahí un pequeño cambio táctico y el equipo, pues de alguna manera se conjuró y lo consiguió. Pero yo creo que a él mismo en ocasiones le ha podido faltar un poquito de cintura respecto a lo que es este juego. Tú y yo lo hemos hablado fuera de micrófono. Yo entiendo que la crítica destructiva le duela. Yo entiendo que haya episodios como uno que se da, creo que es en Semana Santa, en un entrenamiento abierto para los niños y que vaya un tipejo ahí a decirle no sé qué, pues vaya. Estaba presente yo además, ¿eh? Estaba presente pues yo mira, en ese entrenamiento. O sea, es que realmente son ese tipo de situaciones, ¿no? Las que no se entienden. Y realmente, incluso bueno, si recuerdas, en Tenerife, después de ascender. Sí. Y hay un tío que va a decir, sin vergüenza, vete. Sí. Es que son cosas que no... Yo son cosas que no entiendo. Yo siempre me he pronunciado mucho en contra de esto, porque son cosas que no entiendo. Porque al final, primero, puede que tengas razón en que tu opinión es que el equipo está jugando mal, o que no te gusta tu club, no te gusta lo que está haciendo, cómo está actuando. Pero no dejas de dar argumentos a favor de que cada vez se cierre más. Porque es lo que a mí me duele. O sea, el día del entrenamiento, eso estaba lleno de niños. Lleno. Y Pezzolano y todos los jugadores de la plantilla, puedo dar testimonio, porque además tengo muchas de esas fotos, se estaban haciendo fotos con todos esos niños.
y yo había hablado con varias personas del club, me estaban comentando pues lo bien que estaba yendo el día, etcétera, etcétera, y al final pues tiene que pasar esto. Y son cosas que es que yo de verdad que no entiendo desde la perspectiva que tengo como observador, como muchos de los que critican probablemente al staff de Pezzolano. Yo creo que realmente hay un trabajo muy importante dentro de ese staff y muy, muy importante con respecto a este club que nos ha llevado a primera división, y eso hay que tenerlo muy claro. No se tienen que traspasar ciertas líneas, no se pueden, no se deben, porque nos estamos retratando como aficionados, nos estamos retratando ya no solo como aficionados, sino como personas, como seres humanos, y yo creo que hay que llegarlo hasta el momento en el que, bueno, yo creo que esto deja de ser coherente. Es que yo ya pienso en esto es, es un poco demagógico, ¿no? Pero yo pienso en nuestra labor como periodistas, por ejemplo, que también estamos sometidos, ni mucho menos no me quiero comparar con Pezzolano, pero también estamos sometidos a ciertas críticas y a veces no es que te critiquen, es que te dicen con perdón que no tienes ni puta idea. Bueno, sabrás tú si tengo idea o no tengo idea, cuando estoy a lo mejor dando una información o dando una información basada en una experiencia que yo tengo. Pero yo siempre insisto que esto sé que es demagogia, pero en estos casos yo me planteo, ¿a esa gente le gustaría que fueran a su trabajo también a hacerle scratch? Porque esto al final es scratch. No, pero por lo menos dan la cara. No Es sé, que no sé. hay cosas con Es un la debate manera que frase. se nos iría mucho, Se pero nos al va, se final, nos va, se nos va. pero al Pero final yo creo que siendo respetada la crítica, y a mí no me ha gustado el fútbol de Pezzolano, lo digo por enésima vez, y entiendo y respeto y respaldo muchas críticas que ha habido, pero creo que sí que es cierto que ambas partes han cruzado líneas que sí. no había que cruzar. Eso sí que es así. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero sobre todo, y este vídeo ni mucho menos es para criticar a unos o ensalzar a otros, pero sí que pido sobre todo que la gente tenga coherencia y que hoy por hoy se puede criticar el juego, se puede criticar que no nos gusta esto o lo otro, pero que no entremos en la descalificación, sobre todo para vivir una temporada en primera división que sea tranquila, en la que vivamos tranquilos, porque tú has estado mucho más cerca del club de lo que yo lo he vivido, porque yo casi lo vivo más como aficionado que como periodista, pero la sensación que tengo es que no se ha vivido casi una jornada tranquila en toda la competición. Y creo que eso lo ha motivado ambas partes, pero yo creo que tenemos que ser un poco coherentes con esto, ¿no? Y olvidarnos un poco de esa tan manida frase que yo detesto ya, que les va en el sueldo. Bueno, les va en el sueldo hasta cierto punto. Por lo tanto, vamos a respetarnos como seres humanos, como personas y como profesionales, que yo creo que es algo que nunca viene mal. Y te quiero hacer una última pregunta, Jesús, ya para cerrar, sobre todo con respecto a la mirada al futuro, porque obviamente yo sé que habrá mucha gente que esté pensando, bueno, pues ¿qué va a hacer Ronaldo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué situación hay ahora mismo en el club? Yo incluso lo llevo más a un futuro más, más interesante, que es el futuro de esta temporada en primera división. Eh, ¿Cómo ves tú la situación con respecto al club, a la estabilidad del club, a lo que puede ser, obviamente, los movimientos de Ronaldo con respecto a la venta? Y sobre todo con lo que puede ser una temporada en primera división, que te voy a traer, obviamente, cuando termine el mercado de fichajes, para que hablemos un poquito de lo que puede ser esa temporada del Real Valladolid. Pero hoy por hoy, con la estabilidad y con lo que se está moviendo el club, ¿qué nos dirías de lo que puede ser esta 24-25? Poca cosa, supongo. Pues voy a intentar condensártelo, por condensar el mensaje, no solo por no irnos mucho de tiempo. A mí me sorprendería mucho que Ronaldo fuera propietario del Real Valladolid el 1 de junio de 2025. Pero no tengo claro que Ronaldo no vaya a ser el propietario del Real Valladolid el 1 de enero de 2025. Y me explico. Aunque en algunos determinados momentos hay quien, por parte del entorno de Ronaldo, va deslizado que él está muy contento, que bueno, que no está tan por salir, que bueno, es una evidencia que él está pensando en dejar esta parte del fútbol, por lo menos. Lo último el otro día son las declaraciones, que es verdad que hay que contextualizarlas dentro de un evento de tenis y dentro del personaje, dicho con el máximo respeto, que es Ronaldo, pero yo creo que el otro día cuando dice que el fútbol le aburre, pues hay una parte que sí le ha aburrido. Y por lo menos la gestión deportiva yo creo que si no le ha aburrido, sí que creo que no es lo que él esperaba. Le ha decepcionado un poquito, sí, es la Sí, sensación, porque yo creo. al final estamos hablando de Ronaldo Nazario de Lima, probablemente el mejor delantero de la historia, top 10 seguro de mejores jugadores, no me voy a meter y menos contigo en el top 5, pero top 10 seguro, me lo concederás esto.
y de repente pasa a estar sujeto a una crítica que él como futbolista no ha vivido. Pero a estar sujeto a esa crítica en Valladolid y en Cruzeiro. Que en Cruzeiro, que es, claro, el que es Cruzeiro de es donde... Dios, eso es, Sí, el sí, 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 Cruzeiro era sí. Dios. Sí, sí. Y es de donde él salió siendo Dios, como dices, y casi le corren a gorrazos. Sí, sí, es que sí, es importante separar. Esto muchas veces la gente que está al otro lado no lo entiende. Pero tiene que ser muy difícil para un futbolista pasar a estar en otro plano, ya sea en un banquillo o ya sea en un despacho, y que de repente la gente no te quiera. Porque siendo futbolista y habiendo sido tan grande como Ronaldo, que ha tenido sus puntos negativos, por supuesto, pero mayormente han sido puntos positivos. Ha sido un delantero que ha querido todo el mundo jugar a donde jugara. De repente te metes en un despacho y te pasa esto. Y claro, ¿qué tienes que pensar del fútbol? Por supuesto, claro. Entonces yo creo que por ahí el desencanto puede venir un poco por eso. Que tengo la percepción de que quizás él pensaba que iba a ser, que se me permita la expresión, más fácil esto. Que por ser quien ha sido, pues que a lo mejor iba a tener otra imagen, iba a recibir otro tipo de, no sé cómo decirlo sin meterme en un jardín, no sé si decir prebendas, a lo mejor prebendas es excesivo, pero sí a lo mejor facilidades en determinadas cuestiones. Yo esto lo he hablado con gente más o menos cercana y creo que él ha acabado fatigado también de esto y también ya me pongo desde el punto de vista de la persona, no, porque esto a lo mejor ha podido parecer un poco crítica, pero me pongo un poco en su piel y como bien dices, no es fácil tampoco. El estar sujeto a esa crítica, el que durante la pandemia también lo pasó mal. Es verdad que ya la pandemia ya parece que nos queda muy lejos, pero él también ahí tuvo una época un poco complicada, lleva toda la vida alejada de sus hijos, por ejemplo, de Brasil. Entonces, bueno, pues al final, poniéndolo en una balanza, pues yo creo que, resumiéndolo, él ha pensado, pues es que igual no me sale tan a cuenta estar metido en este negocio, porque Eso dinero es. no estoy haciendo, porque Cruzeiro ha subido y hemos limpiado deuda, pero todavía le queda tiempo para ser lo que era. Y el Real Valladolid, que yo había dicho que en 5 años pues iba a estar en Europa, pues lo más cerca de Europa que ha estado es Andorra. Entonces, yo creo que por ahí tiene cierto sentido el desencanto. Sé que esto decirlo es impopular, pero creo que tiene cierto sentido. Luego creo que le ha faltado cercanía respecto a determinadas cuestiones, por lo menos aquí en Valladolid, y yo tengo bastante claro, como te digo, que está de salida. Ahora bien, aquella prontitud que todos le pedíamos, y me incluyo, hay que ser conscientes de que no es tan sencilla, primero, porque él no va a regalar el club, esto es evidente, él es un empresario y él tiene un producto que tiene un valor y no lo va a depreciar porque sí, y segundo, que esto lleva unos procesos. O sea, esto no es yo mañana vendo la bici de segunda mano, Miguel, y me la das y me haces un bizun y ya lo tenemos hecho. No, no, es que esto tiene que tener una aprobación por parte de la Liga, tiene que tener una aprobación por parte del Comité Superior de Deportes, del Consejo Superior de Deportes, perdón, tiene que tener unas auditorías internas que no sé si se han llevado a cabo o no, sé que alguna ha habido, pero posiblemente más bien relacionada con Inexo, por lo que tengo entendido. Esto es un proceso que es bastante más complicado que esa transacción que yo te digo de una bicicleta de segunda mano. Esto al final es un proceso de varios meses, en todo caso, que tiene que empezar porque una oferta le satisfaga. Y lo que parece suceder a día de hoy es que no es el caso. Debe haber algo, hay alguna, mejor dicho, no sé si denominarlo oferta, propuesta, sugerencia, llámalo X, y no es el caso. Ahora bien, yo creo que en algún momento, o esto no está basado en nada, pero creo que en algún momento sí que puede darse esa circunstancia de que este escenario cambie y de que sí que acabe vendiendo antes del final de la temporada que viene. Quizás básicamente porque con Inexo ya había una carta de intenciones y hace un año, según informó en su día relevo, el club estaba vendido en caso de haberse mantenido en primera división. Entonces, yo creo que de alguna manera los diferentes agentes que haya en el mercado van a acabar apostando por ello. A lo mejor de aquí a un año me dices, pues mira, Jesús, te has equivocado y aquí sigue Ronaldo, pero yo tengo la sensación de que él está de salida porque además creo que para él es una necesidad personal. Lo que le he visto en determinadas comparecencias, incluso aquí en Valladolid, yo creo que para él es una necesidad personal el dejar esta parte del fútbol. Bueno, pues te agradezco para empezar la didáctica que siempre empleas en este canal para ayudarnos a comprender
la actualidad del Real Valladolid, lo que lo rodea, sobre todo en este tema con Ronaldo, porque me parece que es muy complejo y la gente muchas veces llega hasta donde llega para querer entender o para poder entender los tiempos que llevan muchas veces este tipo de situaciones. Y por eso te agradezco que te pases por aquí, porque para mí es un placer, primero, hablar contigo siempre es un placer, pero lo podemos hacer con una caña o con un café. Pero por supuesto, si lo hacemos en el canal y lo compartimos con otras personas que quieran enriquecerse con tu sabiduría, pues estupendo. Antes no te has querido mojar con eso del top 5, el top 10 de delanteros, yo sí me voy a mojar porque para mí estás claramente en el top 5 de periodistas que hay en esta ciudad y casi te diría en este país. Así que te voy a decir que Bueno. muchas gracias por pasarte por aquí. Y estás más cerca del top 1. En esta ciudad no me cabe duda, ¿eh? Estás más cerca del top 1 que del top 5. Eso lo dejo claro desde aquí. Al final el bizum no me lo vas a tener que hacer tú por la bici, te lo voy a tener que hacer yo por estas palabras. No, te lo digo de corazón y la gente que vea este vídeo va a saber perfectamente que estamos ante un profesional como la copa de un pino. Dejaré tus redes sociales y demás en la descripción para que la gente te siga, para que la gente te lea en el diario AS, que das información no solo del Real Valladolid, sino de todo lo que cae por tu mano, que eres un absoluto experto en las canteras de este país, por lo tanto, que la gente te busque, que la gente te siga y que la gente aprecie todo el trabajo que haces, que yo te agradezco, Jesús. Muchas gracias por pasarte por el canal, amigo. Un placer, como siempre. Pues espero que os haya gustado este ratito con Jesús Domínguez. Os dejo por aquí todas sus redes sociales para que le sigáis. Ya sabéis que está en Cadena Ser, en el diario AS, también en el norte de Castilla. Un absoluto crack que domina perfectamente todo lo que es el deporte vallisoletano. Así que yo os invito a que dejéis en comentarios todo lo que queráis, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya y que deis like al vídeo para posicionarlo. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.